Welcome to your Spanish learning journey. This video will help you improve your Spanish while exploring a fascinating story about a trip to Peru. It's divided into 3 parts. Video 1. Focused listening. Hear the story in Spanish, slowly and clearly without subtitles. Video 2. Guided understanding. Listen again at natural speed with Spanish subtitles. Video 3. English verification. Hear the story in English to check your understanding. Key tips. Replay sections if needed. Take notes on new words or phrases. Practice speaking along with the narration. Let's dive in and learn Spanish step by step while discovering the beauty of Peru. El año pasado, tomé una de las decisiones más emocionantes de mi vida, visitar Perú. Siempre había soñado con explorar Machu Picchu, pero no sabía que este viaje me traería tantas sorpresas y aventuras. Comencé a planificarlo con meses de anticipación, investigando sobre los mejores lugares para visitar, la comida local, por supuesto, el clima. Quería estar preparado para todo. Tomé un vuelo desde mi ciudad, Nueva York, hasta Lima, la capital de Perú. Recuerdo que el vuelo duró unas 7 horas, y durante el trayecto, no podía dejar de imaginar cómo sería finalmente estar frente a las majestuosas montañas andinas. Cuando llegué a Lima, lo primero que me llamó la atención fue el olor del aire. Había una mezcla de aromas, sal del océano, especias y algo desconocido pero agradable. Decidí quedarme en Lima unos días para explorar la ciudad antes de dirigirme a Machu Picchu. Lima es una ciudad llena de vida, con una increíble combinación de modernidad y tradición. Me alojé en un pequeño hotel en el barrio de Miraflores, un lugar conocido por sus vistas al Océano Pacífico y sus parques llenos de flores. El primer día, caminé por el malecón, un paseo cerca del mar, y observé a los surfistas enfrentando las olas. Después, visité el centro histórico de Lima, donde vi hermosos edificios coloniales como la Plaza de Armas y la Catedral de Lima. Durante la visita, me uní a un grupo de turistas y conocí a una pareja de Canadá y a un estudiante de Alemania. Decidimos explorar juntos el famoso mercado de Surquillo. Allí probé el ceviche, un plato típico de Perú hecho con pescado crudo marinado en jugo de limón. Fue delicioso, aunque un poco más picante de lo que esperaba. Después de explorar Lima, tomé un vuelo a Cusco. Cusco es una ciudad mágica. Apenas aterrizas, puedes sentir la diferencia en la altitud. Estaba a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, y el aire se sentía mucho más ligero. Me recomendaron tomar un té de coca para evitar el mal de altura, y funcionó perfectamente. En Cusco, me alojé en un hostal ubicado en una casa antigua con balcones de madera. Las calles empedradas y las pequeñas plazas llenas de flores hacían que cada rincón de la ciudad pareciera una postal. Visité el Templo del Sol, conocido como Coricancha, y aprendí sobre la cultura inca gracias a una guía local que nos contó fascinantes historias sobre cómo los incas alineaban sus templos con las estrellas. Finalmente, llegó el momento de comenzar mi camino hacia Machu Picchu. Decidí tomar el famoso tren de Cusco a Aguascalientes, un pequeño pueblo al pie de la montaña. El viaje en tren fue una experiencia inolvidable. Los vagones tenían grandes ventanales, y las vistas eran espectaculares: ríos, montañas verdes y pequeños pueblos andinos. En el tren conocí a una familia de Brasil, y compartimos historias sobre nuestros viajes mientras admirábamos el paisaje. Cuando llegué a Aguascalientes, sentí que estaba en otro mundo. Este pequeño pueblo está rodeado por montañas gigantes y tiene un ambiente mágico. Me alojé en un hotel cerca del río, y por la noche el sonido del agua era tan relajante que dormí como nunca. Al día siguiente,
me levanté temprano para tomar el autobús que sube a Machu Picchu. El camino era empinado y lleno de curvas, pero las vistas eran impresionantes. Cuando finalmente llegué a la entrada, sentí una mezcla de emoción y asombro. Machu Picchu era incluso más increíble de lo que había imaginado. Caminé entre las ruinas, explorando terrazas agrícolas, templos y casas de piedra. La guía nos explicó cómo los incas construyeron esta maravilla hace cientos de años, utilizando técnicas que aún hoy asombran a los ingenieros. Un momento especial fue cuando subí al mirador conocido como la montaña Huayna Picchu. Desde allí, tuve una vista panorámica de todo el sitio arqueológico. Era como estar en la cima del mundo. Pero mi viaje no estuvo exento de aventuras inesperadas. Durante mi descenso de Machu Picchu, comenzó a llover. No una simple lluvia, sino una tormenta tropical. El camino se volvió resbaladizo, y tuve que avanzar con cuidado. Al mismo tiempo, me encontré con un grupo de viajeros que se habían perdido. Juntos seguimos el mapa y finalmente logramos encontrar el camino de regreso. Fue una experiencia emocionante que me enseñó la importancia de la cooperación y la paciencia. En Aguascalientes, para celebrar nuestro logro, fuimos a un restaurante local donde probé una bebida tradicional llamada chicha morada, hecha de maíz morado. También probé un plato llamado lomo saltado, que rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos. Después de mi visita a Machu Picchu, regresé a Cusco con el corazón lleno de recuerdos. Pasé mis últimos días explorando más de la ciudad, comprando artesanías locales como mantas de alpaca y figuritas de cerámica. Este viaje no solo me permitió ver lugares increíbles, sino que también me ayudó a conocer a personas de todo el mundo, aprender sobre una cultura rica y experimentar la hospitalidad peruana. Ahora, cada vez que pienso en Perú, me siento inspirado a seguir explorando el mundo y viviendo nuevas aventuras. Part 2, Guided Understanding Audio in Spanish with Subtitles. In the second part, you'll hear the same story, but now at a natural speed and with Spanish subtitles. This will allow you to confirm what you understood in the first part while helping you identify new words or phrases that you might have missed earlier. Pay attention to both the audio and the text to strengthen your connection between pronunciation and spelling in Spanish. El año pasado, tomé una de las decisiones más emocionantes de mi vida, visitar Perú. Siempre había soñado con explorar Machu Picchu, pero no sabía que este viaje me traería tantas sorpresas y aventuras. Comencé a planificarlo con meses de anticipación, investigando sobre los mejores lugares para visitar, la comida local y, por supuesto, el clima. Quería estar preparado para todo. Tomé un vuelo desde mi ciudad, Nueva York, hasta Lima, la capital de Perú. Recuerdo que el vuelo duró unas 7 horas, y durante el trayecto, no podía dejar de imaginar cómo sería finalmente estar frente a las majestuosas montañas andinas. Cuando llegué a Lima, lo primero que me llamó la atención fue el olor del aire. Había una mezcla de aromas, sal del océano, especias y algo desconocido pero agradable. Decidí quedarme en Lima unos días para explorar la ciudad antes de dirigirme a Machu Picchu. Lima es una ciudad llena de vida, con una increíble combinación de modernidad y tradición. Me alojé en un pequeño hotel en el barrio de Miraflores, un lugar conocido por sus vistas al Océano Pacífico y sus parques llenos de flores. El primer día, caminé por el malecón, un paseo cerca del mar, y observé a los surfistas enfrentando las olas. Después, visité el centro histórico de Lima, donde vi hermosos edificios coloniales como la Plaza de Armas y la Catedral de Lima. Durante la visita, me uní a un grupo de turistas y conocí a una pareja de Canadá y a un estudiante de Alemania. Decidimos explorar juntos el famoso mercado de Surquillo. Allí probé el ceviche, un plato típico de Perú hecho con pescado crudo marinado en jugo de limón. Fue delicioso, aunque un poco más picante de lo que esperaba. Después de explorar Lima, tomé un vuelo a Cusco. Cusco es una ciudad mágica. Apenas aterrizas, puedes sentir la diferencia en la altitud.
Estaba a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, y el aire se sentía mucho más ligero. Me recomendaron tomar un té de coca para evitar el mal de altura, y funcionó perfectamente. En Cusco, me alojé en un hostal ubicado en una casa antigua con balcones de madera. Las calles empedradas y las pequeñas plazas llenas de flores hacían que cada rincón de la ciudad pareciera una postal. Visité el Templo del Sol, conocido como Coricancha, y aprendí sobre la cultura inca gracias a una guía local que nos contó fascinantes historias sobre cómo los incas alineaban sus templos con las estrellas. Finalmente, llegó el momento de comenzar mi camino hacia Machu Picchu. Decidí tomar el famoso tren de Cusco a Aguascalientes, un pequeño pueblo al pie de la montaña. El viaje en tren fue una experiencia inolvidable. Los vagones tenían grandes ventanales, y las vistas eran espectaculares: ríos, montañas verdes y pequeños pueblos andinos. En el tren conocí a una familia de Brasil, y compartimos historias sobre nuestros viajes mientras admirábamos el paisaje. Cuando llegué a Aguascalientes, sentí que estaba en otro mundo. Este pequeño pueblo está rodeado por montañas gigantes y tiene un ambiente mágico. Me alojé en un hotel cerca del río, y por la noche el sonido del agua era tan relajante que dormí como nunca. Al día siguiente, me levanté temprano para tomar el autobús que sube a Machu Picchu. El camino era empinado y lleno de curvas, pero las vistas eran impresionantes. Cuando finalmente llegué a la entrada, sentí una mezcla de emoción y asombro. Machu Picchu era incluso más increíble de lo que había imaginado. Caminé entre las ruinas, explorando terrazas agrícolas, templos y casas de piedra. La guía nos explicó cómo los incas construyeron esta maravilla hace cientos de años, utilizando técnicas que aún hoy asombran a los ingenieros. Un momento especial fue cuando subí al mirador conocido como la montaña Huayna Picchu. Desde allí, tuve una vista panorámica de todo el sitio arqueológico. Era como estar en la cima del mundo. Pero mi viaje no estuvo exento de aventuras inesperadas. Durante mi descenso de Machu Picchu, comenzó a llover. No una simple lluvia, sino una tormenta tropical. El camino se volvió resbaladizo, y tuve que avanzar con cuidado. Al mismo tiempo, me encontré con un grupo de viajeros que se habían perdido. Juntos seguimos el mapa y finalmente logramos encontrar el camino de regreso. Fue una experiencia emocionante que me enseñó la importancia de la cooperación y la paciencia. En Aguascalientes, para celebrar nuestro logro, fuimos a un restaurante local donde probé una bebida tradicional llamada chicha morada, hecha de maíz morado. También probé un plato llamado lomo saltado, que rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos. Después de mi visita a Machu Picchu, regresé a Cusco con el corazón lleno de recuerdos. Pasé mis últimos días explorando más de la ciudad, comprando artesanías locales como mantas de alpaca y figuritas de cerámica. Este viaje no solo me permitió ver lugares increíbles, sino que también me ayudó a conocer a personas de todo el mundo, aprender sobre una cultura rica y experimentar la hospitalidad peruana. Ahora, cada vez que pienso en Perú, me siento inspirado a seguir explorando el mundo y viviendo nuevas aventuras. Last year, I made one of the most exciting decisions of my life: visiting Peru. I had always dreamed of exploring Machu Picchu, but I didn't know this trip would bring so many surprises and adventures. I started planning months in advance, researching the best places to visit, local food, and, of course, the weather. I wanted to be prepared for everything. I took a flight from my city, New York, to Lima, the capital of Peru. I remember the flight took about 7 hours, and during the journey, I couldn't stop imagining what it would be like to finally stand before the majestic Andean mountains. When I arrived in Lima, the first thing that struck me was the smell of the air. There was a mix of aromas: ocean salt, spices, and something unknown but pleasant. I decided to stay in Lima for a few days to explore the city before heading to Machu Picchu. Lima is a vibrant city, with an incredible blend of modernity and tradition. I stayed at a small hotel in the Miraflores neighborhood, a place known for its views of the Pacific Ocean and its flower-filled parks. On the first day, I walked along the Malecon, a seaside promenade, and watched surfers taking on the waves. Later, I visited Lima's historic center,
where I saw beautiful colonial buildings like the Plaza de Armas and the Lima Cathedral. During the visit, I joined a group of tourists and met a couple from Canada and a student from Germany. We decided to explore the famous Circuilo market together. There, I tried ceviche, a typical Peruvian dish made with raw fish marinated in lime juice. It was delicious, though a bit spicier than I expected. After exploring Lima, I took a flight to Cusco. Cusco is a magical city. As soon as you land, you can feel the difference in altitude. It was over 3,400 meters above sea level, and the air felt much thinner. I was advised to drink coca tea to avoid altitude sickness, and it worked perfectly. In Cusco, I stayed at a hostel located in an old house with wooden balconies. The cobblestone streets and small flower-filled plazas made every corner of the city look like a postcard. I visited the Temple of the Sun, known as Coricancha, and learned about Inca culture thanks to a local guide who told us fascinating stories about how the Incas aligned their temples with the stars. Finally, it was time to begin my journey to Machu Picchu. I decided to take the famous train from Cusco to Aguascalientes, a small town at the foot of the mountain. The train ride was an unforgettable experience. The cars had large windows and the views were spectacular: rivers, green mountains, and small Andean villages. On the train, I met a family from Brazil, and we shared stories about our travels while admiring the scenery. When I arrived in Aguascalientes, I felt like I was in another world. This small town is surrounded by giant mountains and has a magical atmosphere. I stayed at a hotel near the river, and at night the sound of the water was so relaxing that I slept like never before. The next day, I woke up early to take the bus up to Machu Picchu. The road was steep and full of curves, but the views were breathtaking. When I finally reached the entrance, I felt a mix of excitement and awe. Machu Picchu was even more incredible than I had imagined. I walked among the ruins, exploring agricultural terraces, temples, and stone houses. The guide explained how the Incas built this marvel hundreds of years ago, using techniques that still amaze engineers today. A special moment was when I climbed the viewpoint known as Huayna Picchu Mountain. From there, I had a panoramic view of the entire archaeological site. It was like being on top of the world. But my trip wasn't without unexpected adventures. During my descent from Machu Picchu, it started to rain. Not just a drizzle but a tropical storm. The path became slippery and I had to proceed cautiously. At the same time, I came across a group of travelers who had gotten lost. Together, we followed the map and eventually managed to find our way back. It was an exciting experience that taught me the importance of teamwork and patience. In Aguascalientes, to celebrate our accomplishment, we went to a local restaurant where I tried a traditional drink called chicha morada, made from purple corn. I also tasted a dish called lomo saltado, which quickly became one of my favorites. After my visit to Machu Picchu, I returned to Cusco with my heart full of memories. I spent my last days exploring more of the city, buying local crafts like alpaca blankets and ceramic figurines. This trip not only allowed me to see incredible places but also helped me meet people from all over the world, learn about a rich culture, and experience Peruvian hospitality. Now, every time I think of Peru, I feel inspired to keep exploring the world and living new adventures. Tips for using the video. Repeat sections if needed. If any part feels challenging, don't hesitate to pause or replay it. Take notes. Write down new words or phrases to practice them later. Make it interactive. Try predicting what comes next in the story, practice speaking along with the narration, and compare your pronunciation. Conclusion. With this step-by-step approach, you'll enjoy a complete and effective learning experience while immersing yourself in an incredible story about traveling through Peru. Get ready to improve your Spanish and explore Peruvian culture.